sufrido un cambio a partir de este estudio, en mayo del 2002, hecho por el ingeniero Alcides Franco. Alcides Franco trabajaba en el viceministerio de saneamiento. Es uno, creo que hasta ha sido viceministro, ya no me acuerdo. Pero en ese tiempo era el director del DINASMA. ¿Y qué es lo que hace? Vamos a ver algunas cosas bastante interesantes respecto a qué ha primado para cambiar la norma. Esta es la segunda revisión de la norma. En las técnicas de diseño del sistema de alcantarillado está la fórmula de Manning, que la conocemos. Y el radio hidráulico es área mojada sobre el perímetro mojado, eso ya lo hemos visto. Todas estas cosas que se refieren a tuberías a sección llena, hemos visto. Y luego hemos visto la parte a sección parcialmente llena y específicamente hemos visto cómo se relaciona el ángulo θ con H y D, ¿no es cierto? Entonces, aproximadamente ustedes pueden ver acá todas las relaciones, además, que se dan para tuberías parcialmente llenas. El flujo en tuberías con sección llena en tuberías circulares. Primero tenemos, deja ver, dentro de los criterios de diseño tenemos el criterio de la velocidad mínima. Este criterio de la velocidad mínima es el que nosotros utilizábamos antes, yo todavía he utilizado cuando era alumno, para hacer el diseño. Hoy día no utilizamos eso, hoy día utilizamos el criterio de atracción, fuerza atractiva mínima. Y en muchos, sin embargo, muchos países, todavía, entre muchos países europeos, todavía siguen utilizando este otro. Será porque ha funcionado tanto tiempo y sigue funcionando ahora, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes que dentro de los criterios de diseño está que la práctica, calcular la pendiente mínima con el criterio de la velocidad mínima para condiciones a flujo a sección llena. Es bien clarito lo que dice acá. Dice que el flujo va a ser a sección llena y la velocidad mínima va a ser de 0,6 metros sobre segundo para esa sección llena. Para esta sección llena, entonces, estoy diciendo que la velocidad mínima es de 0,6 metros sobre segundo. Con eso, ya teníamos, digamos, un norte de cómo diseñar las tuberías de alcantarillado. Simplemente veíamos cómo era la velocidad a sección llena y se acabó. Eso era todo. De tal manera que la velocidad a flujo parcialmente lleno debería ser como mínimo 0,3 metros sobre segundo. Si despejamos entonces la pendiente, ¿no es cierto?, de la ecuación de Manning, es este cuadrito, que da origen a este cuadro, que es el cuadro 3 de pendientes con diámetros. Entonces tienes los pendientes mínimas para cada uno de los diámetros. La velocidad todas son 0,60 mínima. Aquí está la velocidad 0,60 a sección llena. Y el caudal que pueden transmitir a sección llena también. Bien interesante saber que, por ejemplo, para una tubería de 6 pulgadas, la pendiente mínima por mil es 4,85. Nosotros, bueno, la empresa que yo tengo, que es Rocha Consultores, hemos utilizado en el alto 0,5%. No se puede utilizar menos en realidad. Menos vamos a tener problemas en el arrastre. Y debido al mal uso de las tuberías del alcantarillado. Entonces, acuérdense de este 4,85 para saber cuál es la pendiente mínima para la nueva situación, para la norma actualizada. ¿Ya? Entonces, la velocidad cerca del fondo es la más importante. Según algunos autores, se ha comprobado
que una velocidad media de 0,3 es suficiente para evitar un depósito de sólidos. Ahí está. Entonces, la velocidad que evita que haya sedimentación y evita hace muchísimo tiempo que utilizamos esta ecuación es 0,3 metros sobre segundo. Bien, ahora vamos a entrar al criterio de la fuerza atractiva. Y la fuerza atractiva es aquel esfuerzo que inicia el movimiento de una partícula. Esa es la fuerza atractiva. ¿Ya? Si voy a iniciar en este caso me interesa iniciar el movimiento de las arenas, porque son esas las que se depositan en un alcantarillado sanitario. Entonces voy a ver de qué tamaño de arena podría en cualquier caso tener una fuerza atractiva tal que la pueda emplear para que no se sedimente esa partícula de arena. Y la expresión que calcula la fuerza atractiva es esa. Rho por G es gamma RHS. ¿No es cierto? Rho densidad, 1000, G la aceleración, ¿no es cierto? Metros sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Y radio hidráulico y la pendiente de la tubería. ¿No es cierto? Entonces, con eso tú puedes calcular, despejar entonces la pendiente. Y la pendiente va a ser tau, rho, G, diámetro cuartos, ajá. Este es el radio hidráulico. Esto de aquí, que están viendo ustedes, diámetro cuartos, 1 más 360, es el radio hidráulico de una tubería parcialmente llena. ¿No es cierto? Entonces, en este cuadrito tienes las pendientes mínimas y vemos cuál es la pendiente mínima con el criterio de la tensión tractiva. Y había sido 5.55 por mil. En el otro, con la velocidad, era 4.85 por mil. Aquí, la pendiente mínima es un poco más parada y es 5.55 por mil. Entonces, esta pendiente, dice, es el cuadro, este cuadro, presenta los valores de la pendiente mínima calculada con la ecuación 7.13, que es esta la ecuación 7.13, que es el despeje nomás de eso. Cuando el flujo promedio está al 100% de la capacidad del colector, es decir, a pendiente llena. Para fines de comparación con el criterio de la velocidad, previamente se calculó la tensión tractiva de 2 pascales, con una pendiente de 8.32 por mil y el radio hidráulico de cuartos para el diámetro de 10. Y luego la velocidad obtenida con la fórmula de Manning para el coeficiente de velocidad. Entonces, ahí puedes hacer una comparación de los criterios de diseño, ¿no es cierto? Comparas los cuadros 3 y 4. Este cuadro 3 puedes comparar con el cuadro 4 y se observa, dice que el diseño basado en el criterio de transición tractiva permite para un mismo diámetro mayor caudal. Veamos, 0.15, su caudal es 0. Digamos, multiplicado por 1000, 11.3 litros por segundo. Vamos al otro. Este es 10.6 litros por segundo. Ajá. Este es 11.3 litros por segundo. No, tiene más pendiente. Obviamente tiene que transportar más caudal. ¿No es cierto? Basado mayor caudal. ¿No es cierto? Velocidad y pendiente que él diseñó por el criterio de velocidad mínima. La diferencia es importante conforme vas a incrementar el diámetro. Veamos, para uno de 500 milímetros, el caudal es por 1154 litros por segundo. Y aquí es 117. 117 a 154 ya hay una diferencia. Pero su pendiente mínima es 1.66 por mil y en el otro es 0.97 por mil. Apuesto a que si le colocamos aquí la misma pendiente, vamos a tener mejores resultados quizás. ¿No es cierto? Entonces,
La pendiente mínima, de acuerdo a la norma brasileña, cuando yo estaba en La Paz estudiando vino el profesor José Martiniano de Acevedo Neto, y vino con esta nueva moda, digamos, de la tensión tractiva. Y entonces nos enseñó esta expresión, esta que ustedes están viendo acá, ¿ya? Que la pendiente mínima depende del caudal, ¿ya? Entonces, la pendiente mínima siempre va a depender del caudal, dice don José Martiniano de Acevedo Neto. ¿No es cierto? Para, obviamente, el Manning de 0.03. Esto no ha cambiado. Entonces, en la norma brasileña dice, cada tramo de colector debe ser verificado por el criterio de la tensión tractiva media, con un valor mínimo de 0.10 kilogramos por metro cuadrado o 0.98 pascales, que da lo mismo. ¿No es cierto? 0.10 kilogramos por metro cuadrado o un pascal, aproximadamente. Para el caudal inicial con un coeficiente de Manning de 0.013. Entonces, esta es la pendiente mínima, pero ojo que está con un caudal inicial, es decir, en el tramo inicial me está pidiendo 0.10. Sustituimos entonces la ecuación 7.15 con un caudal de inicial de arranque de 1.5. Ojo al piojo. Estoy utilizando como caudal mínimo 1.5 litros por segundo. Si en el cálculo algo te da menos que 1.5 por segundo, tú vas a adoptar este caudal mínimo. ¿No es cierto? Y si sustituimos esto, dice se obtiene una pendiente de 4.55 por mil, menor a la pendiente obtenida según el tensión tractiva para el diámetro de 10, 4.5 por mil, vamos a ver. Este es 8.32 por mil y aquí es 8.32 por mil también. Entonces, el criterio de la norma brasileña te va a dar entonces menores pendientes. ¿No es cierto? Bien. Vamos a ver la determinación empírica de la tensión. Y eso se debe a esta formulita nada más. La tensión tractiva, entonces, la tensión tractiva se puede derivar del uso de esto. ¿De acuerdo? La tensión tractiva puedo emplear con un factor F, gamma del material, gamma del agua y el diámetro característico 90 a 95%. Entonces, vamos a ver, está derivado de Shields, ¿no es cierto? Tau es la tensión tractiva. F es un coeficiente constante, 0.04 a 0.8. Gamma del material de fondo, gamma del agua, y D es el diámetro específico en metros del 90 al 95% de las partículas que deben ser transportadas. El valor será obtenido de la frecuencia de distribución del análisis granulométrico del material de fondo o sólidos sedimentables que ingresan al sistema de alcantarillado. En el colector quedarían retenidas las partículas con un diámetro mayor al porcentaje indicado. Otra vez veremos acá. F tiene una variación gigantononona de 0.04 a 0.8. Ya gamma del agua es gamma water. Gamma del material, gamma M debería ser, menos gamma del agua y el diámetro característico de 90 al 95%. Tendrías que haberte metido a los alcantarillados, ¿no es cierto?, de alguna localidad y sacar la muestra de arena, ¿no es cierto?, y hacer las pruebas con esa muestra de arena. Pero la gran cosota está aquí, en
en el coeficiente este que han adoptado, dice, es una constante. Su valor es 0.04 para arena limpia y hasta 0.8 para sedimentos de arena pegajosa del fondo de los colectores. Yo no voy a tener arena limpia en ningún caso. Quizás me esté acercando a la arena pegajosa del fondo de los colectores. ¿Ya? Entonces, ahí está la primera de las suposiciones que vamos a hacer. Entonces, ¿qué más dice? Según las experiencias de laboratorio, no sé qué experiencia ha hecho la sedimentación de arena se produce a caudales mínimos cuando se cambia la condición de flujo. La arena es suspendida a mayor caudal. Por este motivo, las tuberías se diseñan considerando arena en suspensión. La constante F para colectores de alcantarillado ya es 0.05 a 0.06. Miren, y miren esto. No hay mucha coherencia en eso, ¿no es cierto? Esta arena puede ser considerada limpia, aunque las partículas estén cubiertas con materia orgánica que les da una apariencia negra. En otras palabras, estoy calculando para arena que la considera, el consultor la ha considerado arena limpia. Y todavía está la otra cosa, que ¿cuál es esta partícula del 90 al 95%? ¿No es cierto? Entonces hay que ver. Mira, la pendiente mínima deberá ser calculada introduciendo el valor de la tensión tractiva mínima determinada previamente en función del análisis granulométrico y del diámetro específico de las partículas que se quiere transportar para alimentar los costos de mantenimiento. Es recomendable que la tensión mínima sea capaz de transportar a materiales entre el 90 a 95% del material granular. Y aquí pone su ejemplo. Dice, determinar pendiente mínima de un colector de alcantarillado de 250 milímetros. Si las partículas de arena es de 2 milímetros, esto es importante. Cuando el flujo es 18% de la capacidad llena del colector. Entonces, estamos primero estableciendo cuál va a ser el diámetro de partícula, ese que dice 90-95%. Listo. Entonces, aquí emplea los mismos Q sobre Q, 0.18, R sobre D, radio hidráulico, patatín, patatán, resistencia. Y va a sacar tau mínimo utilizando esta ecuación, 2 milímetros, 0.002 metros, gamma del material 2650, es la arena, pesa esto. Y el gamma del agua 1000, F, 0.06 para arena limpia en suspensión. Entonces, el tau mínimo sería 0.20 kilogramos por metro cuadrado, o sea, 1.96 pascales. Y de ahí saca la pendiente mínima, que en este caso es 5 por 1000, para transportar, entonces, tuberías, o digo, partículas de hasta 2 milímetros de diámetro específico, que fluye al 18% de su capacidad, ¿no es cierto? Y va a requerir entonces una pendiente de 5 por 1000. Para fines de comparación, la pendiente mínima calculada con el criterio de velocidad mínima sección llena, 100%, es 2.45 por 1000. Aquí tenemos 5 por 1000. Y utilizando el criterio de la tensión tractiva, 3.33 por 1000. ¿Ya? Entonces, hay un montón de cosas que son muy empíricas que la norma ha adoptado. En ejemplo 2, necesito en el transporte de arena fina de 0,6 milímetros de diámetro específico. Antes era 2, ahora 0,6. Entonces, lo mismo hace para los mismos 18 y
voy a tener 1.53 por mil de tensión, ¿no es cierto? Que crea una tensión tractiva de solo 0,6 pascales. Pero sería suficiente para transportar arena fina con un diámetro de 0.66 milímetros. Y eso es lo que nos han metido en la norma. En los tramos iniciales podemos ir hasta 0,6 pascales. Y en los tramos intermedios hemos visto que podemos ir hasta 1 pascal. Entonces, aquí nos van a recomendar la tensión tractiva. ¿Ya? Dice, resultado de análisis granométrico en Portachuelo, había hecho el análisis granométrico realizado por el autor, se han determinado que el diámetro específico de la arena transportada es de 0,4 a 0,6 milímetros. ¿Ya? Entonces, esa es la partícula que voy a transportar. ¿Ya? Entonces, me dice, adoptando un factor de seguridad, se recomienda calcular la pendiente mínima para los trastornos, para una tensión tractiva de 1 pascal. ¿Ya? Entonces, 1 pascal en los tramos iniciales, en los colectores de arranque, en los cuales se presentan bajos caudales promedio tanto al inicio como al fin del periodo de diseño, se recomienda calcular la pendiente con una tensión tractiva de 1 pascal y posteriormente su verificación con caudales de aportes reales. No deberá ser menor que 0.6 pascal. Entonces, en los tramos iniciales, voy a aceptar hasta 0.6 pascales. En el caso de alcantarillado pluvial, solamente en el caso pluvial, lo que se les recomienda es 1.5 pascales y no hay más. Entonces, la fuerza tractiva para colectores sanitarios, 1 pascal en cualquier parte de la red. Podría ser 0.6 pascales en los tramos iniciales. Y en un alcantarillado pluvial, para todo el mundo, es 1.5 pascales. No hay más. ¿Ya? Los caudales mínimos obviamente se producen por la noche. ¿No es cierto? El caudal máximo, incluyendo el ingreso de lluvia por conexiones cerradas, alcanzan del 50 al 60% de la capacidad de la tubería. Y el caudal máximo futuro igual a 2 veces del caudal máximo presente en las áreas residenciales con desinfección y o incremento del consumo específico. Otra vez vamos a ver eso. Que es importante también saber en qué se ha basado nuestra norma. Dice, observaciones de los sistemas construidos en nuestro país y en otros países permiten afirmar que generalmente los colectores no funcionan a sección llena. Chocolate por la noticia. El volumen de aguas residuales sufre variaciones horarias diarias y anuales presentándose las condiciones de flujo siguientes. Caudales mínimos en la noche y son aproximadamente de 2 a 3 veces menores que el caudal medio. Ahí está bien. Eso es lo que dice. 2, o es un medio o es un tercio, y que ocasiona sedimentación de arena y otras sustancias sedimentarias. Ese es el caudal mínimo. Caudal máximo, incluyendo ingresos de agua de lluvia por conexiones cerradas que alcanzan a no más del 50 a 60% de la capacidad de tubería. Ese es el caudal máximo. Y el caudal máximo futuro es igual a 2 veces el caudal máximo presente, este anterior. ¿Ya? Con desificación y con incremento de consumo específico. Conjugando las condiciones de flujo, se puede asumir que el caudal medio presente es del 15 al 20% de la capacidad de conductor según las siguientes relaciones. Caudal medio, 50% del caudal máximo diario, caudal máximo presente, 50% del caudal máximo futuro, caudal máximo futuro, 60% de la capacidad de la tubería. Entonces, conjugando, dice las relaciones de caudal, obtenemos esta relación caudal medio diario de la etapa inicial sobre el caudal futuro es 0.15. Ojo al piojo. Y aquí viene este 0.15, según este señor.
¿Ya? Según el señor, de ahí viene el 0,15. Entonces, 0,0, este es 5 por 5 por 0,6. ¿No es cierto? Y eso lo ha multiplicado y eso es 0,15. 15%. Entonces, quiere decir, se puede asumir que el caudal medio presente es del 15 al 20% de la capacidad del consultor, del colector, según esas especificaciones. En pluvial vamos a utilizar siempre CI por A. Bien. Hasta ahí es todo lo que quería mostrarles respecto a las condiciones entonces bajo las cuales se ha determinado cuál va a ser la fuerza tractiva que voy a emplear haciendo mis ejercicios, ¿de acuerdo? Conforme a ello, ya sé entonces qué cosa me dicen que puedo emplear cuando tengo fuerza tractiva. Muy bien, señores. A ver, ¿qué más es hoy día? Cito, Sí, Fernanda. ¿nos lo puede subir ese texto al Classroom, por favorcito? ¿El texto de Alcides Franco? Sí, este de las modificaciones para el reglamento. Ah, es bien interesante, porque con eso me he defendido muchas veces en que se llama con los consultores. Porque normalmente tú ves la norma nomás ya. No ves lo que realmente, en lo que realmente se ha basado la norma. ¿No es cierto? A ver, vamos a ver. Lo voy a buscar ya. Vamos. Listo, modificación a la norma se llama ya, por favor pueden ver eso. ¿Sí? Sí, sí. Muchas gracias. No hay problema. Vamos a ver y un poquito comparar con la norma mexicana, que alguna vez les he dicho, si vamos a utilizar el CivilCAD, es conveniente saber en qué se basa la norma mexicana, ¿ya? Y simplemente un repasito le vamos a echar a la norma mexicana que ustedes tienen, ¿ya? Entonces, obviamente tienes los planos topográficos, en fin, todas esas cosas. Está en la página 45, gastos de diseño. El gasto medio es el valor de caudal en un día de aportación, promedio al año. Para calcular el gasto medio de aguas negras se requiere definir la aportación de aguas residuales de diferentes zonas. La aportación al volumen diario de agua entregado a la red de alcantarillado, la cual es un porcentaje del valor de la dotación de agua potable. Solamente un porcentaje. En las zonas habitacionales se adopta como aportación de aguas residuales el 75% de la dotación de agua potable, considerado que el 25% restante se consume antes de llegar a las atarjeas. Nosotros utilizamos el 80%, no el 75%. ¿Ya?
Entonces, aquí la norma mexicana te está diciendo que ellos utilizan 75%, pero cuando vayas a utilizar el software CivilCAD, tú vas a tener la opción de modificar esto. Entonces, el caudal medio es población por dotación sobre 86.400. Entonces, caudal medio es aporte en litros por habitante por día, que nosotros le llamamos dotación. Aportación en litros por habitante por día, por la población en número de habitantes, sobre 86.400, que es un factor nada más de conversión a litro por segundo. Como verán, entonces, también la norma mexicana utiliza esta formulación, ¿no es cierto? Y en función del área también puede ser. Si tienes la densidad, ¿no es cierto? A en función del área, ¿no es cierto? El área de la zona industrial, comercial y o pública, ¿no es cierto? Y la aportación tendrías que tener en litro por metro cuadrado o litro por hectárea por día. Y hay una otra manera que puedes hacer por litro por metro lineal de tubería también. Puedes hacerlo. Aquí hay algo bien importante, el gasto mínimo. El gasto mínimo es el menor de los valores de escurrimiento que normalmente se presenta en una tubería. Este valor es igual a la mitad del gasto medio. Con esto yo calculo, con esta aseveración que ustedes están viendo ahí, yo calculo normalmente en plantas de tratamiento, no tenemos en nuestra norma que es el gasto mínimo. Por eso yo utilizo en las plantas de tratamiento eso. Cachito, vamos a ver. Entonces, no, está vamos a poner. Entonces, esto es importante, ¿ya? Es importante que tienes como gasto mínimo por lo menos la mitad del gasto medio. Muy importante. ¿Ya? En las tablas 2.1 y 2.2, vamos, se muestran que para diferentes tuberías existen en el mercado valores de gasto mínimo que también pueden ser utilizados en el diseño de tarjetas. Se observa en la tabla 2.1 que el límite inferior es 1.5 litros por segundo. Exactamente el 1.5 que nosotros estamos empleando. Perdón. Ay, 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 ay. Perdón, perdón, perdón. Es posible que me haya salido. Ya. Entonces, es posible, muy posible. Entonces, vamos a la tabla 2.1. Esta es la tabla 2.1. Fíjense el gasto mínimo de aguas negras. 1.5. ¿No es cierto? Para los diámetros hasta 25 de concreto simple. ¿No es cierto? Después tienes para... Esto va variando en la norma. Gasto mínimo de aguas negras de acuerdo al diámetro. En la norma mexicana va variando con el gasto mínimo. ¿De acuerdo? En nuestra norma no. En nuestra norma, claro, lo que pasa es que cuando ya tienes tuberías de 20, ya estás presumiblemente con gastos mayores incluso a estos gastos, ¿no? Si tienes una tubería grande, ya no es porque tienes pues 1.5 litros. En una tubería de 100 milímetros es posible que tengas 1.5 litros. También en una tubería de 15. Pero si vas a aumentar diámetro, ya tu caudal imposible, no es 1.5. Entonces, a partir de aquí, nuestra norma asume que ya los caudales que vas calculando ya copan bien con estos caudales, no hay problema. Entonces, ese es el gasto mínimo, pero de ahí viene también 1.5 litros por las redes de alcantarillado. Cuando resulten valores de gasto mínimo menores a 1.5, se debe utilizar este valor en el diseño. Lo mismo hacemos nosotros. Cuando no alcanza 1.5, nosotros asumimos este 1.5. Por eso les decía que la norma brasileña es
muy, pero muy similar a nuestra normativa, ¿de acuerdo? Entonces, y es precisamente esta la característica de adoptar el 1.5 cuando no te dan 1.5 como mínimo. Entonces, este gasto de 1.5, dice, es el gasto que genera la descarga de un inodoro que tiene 16 litros, ¿ya? Eso es. El gasto que genera la descarga de un inodoro de tanque tradicional de 16 litros. Como actualmente existe una tendencia al uso de muebles de bajo consumo que utilizan 6 litros por descarga, con un gasto promedio de 1 litro por segundo, se podrá utilizar este último valor en algunos tramos iniciales de red, siempre y cuando se asegure que en dichos tramos existen este tipo de inmueble. Como nosotros no sabemos, entonces le vamos a meter siempre 1.5. El gasto máximo instantáneo es el coeficiente M, que es el coeficiente de mayoración, que mayora ese caudal medio. En la norma mexicana tienes el coeficiente de Harmon, que está dado por esta, donde P entra en miles de habitantes. Exactamente el mismo coeficiente tenemos nosotros, Harmon. Pero hemos dicho que vamos a utilizar el coeficiente de Flores, ¿verdad? ¿O no? Este es el coeficiente de Harmon, ¿ya? ¿De acuerdo? El coeficiente de Harmon entonces está dado por M igual y P va a entrar en miles de habitantes. Mañana vamos a hacer ejercicio, no se preocupe. ¿Ya? P es la población servida, acumulada hasta el punto final, aguas abajo, del tramo considerado en miles de habitantes. O sea, si es el primer tramo, su población en miles es poquitito. Vas aumentando, vas aumentando, vas aumentando, vas aumentando, hasta que tienes un coeficiente que te da un poquito más grande. Cuando, a ver, tiene un valor mínimo el coeficiente de Harmon en nuestra norma. Y entramos con una población acumulada menor, esta misma es, menor de 1000 habitantes. El coeficiente M es constante y es igual a 3.8. Hasta que no llegues a 1000 habitantes, tu coeficiente es 3.8. Si pasas los 1000 habitantes, recién entonces tu coeficiente va aumentando. Y para una población acumulada mayor que 63.000, el coeficiente M se considera constante igual a 2.7. Tienes dos constantes, una constante menor y una constante mayor. Pero aquí es bien importante algo que vamos a ver. Esto. Esta P es la población acumulada hasta el punto final del tramo de tubería considerada en miles de habitantes. Entonces, a medida que vas avanzando en la tubería, vas aumentando. Muchas veces, en muchos proyectos, incluso que ya he revisado y me ha tocado entrar y ver con los compañeros del ministerio, calculan un coeficiente de Harmon total general y se aplican a todos los tramos, cosa que es errónea. ¿Ya? El coeficiente de Harmon varía y varía a medida que vas aumentando habitantes y esos habitantes se aumentan por la longitud de tubería que vas considerando cada vez. Sé que el valor mínimo es 3.8 y que el valor máximo va a ser 2.17. No hay más. ¿No es cierto? El coeficiente M de zonas industriales, comerciales, presenta otra ley de variación. Claro, no es lo mismo los habitantes que entran al baño que una industria, ¿no es cierto? Porque una industria tiene horarios de funcionamiento, ¿no es cierto? Si no puedes hacer aforo, el coeficiente M para zonas industriales, comerciales, industriales es 1.5. ¿Ya? Éxito no tiene nuestra norma.
Pero se han dado cuenta que nuestra norma considera que parte del caudal de aporte son las industrias y son los comercios. Pero no te dicen que esos tienen un diferente coeficiente de mayoración, que es 1.5. Bien. Gasto máximo extraordinario. La norma mexicana tiene esto, tiene el gasto máximo extraordinario. Nosotros no tenemos eso. Ya el gasto máximo extraordinario es el caudal de aguas residuales que considera aportaciones de agua que no forman parte de las descargas normales, pluviales y demás cosas, con un crecimiento demográfico o explosivo no considerado. Nosotros, así está bien, es el de malos empotramientos, el que decimos malos empotramientos. Este coeficiente de malos empotramientos es del 5 al 10% del caudal máximo instantáneo. Nosotros también utilizamos eso, ¿ya? Entonces, esto es de 5 a 10%. Es 1.05 a 1.1. ¿Ya? En caso de prestaciones normales, el coeficiente es de 1, dice. 1 de esto. Y eso es decir, no hay variación si le pones 1. Caso de aportaciones normales. Nosotros utilizamos 1.05 o 1.1 del caudal máximo instantáneo. Velocidad mínima, 0.3 metros por segundo. Aquí está, velocidad mínima permisible, 0.3 metros por segundo. Considerando gasto mínimo calculado, ¿no es cierto? Velocidad máxima, la velocidad máxima también hay. Esa velocidad que te permite, la velocidad máxima que te permite no tener abrasión, digamos, ¿ya? Nosotros no tenemos eso como velocidad máxima, pero aquí hay unas velocidades máximas. Nosotros utilizamos, por ejemplo, polietileno de alta densidad o policloruro de vinilo. La velocidad máxima es 5 y la mínima es 0.3. Para todo caso, nos interesa que la velocidad mínima sea 0.3. Y las pendientes aquí no tienen la pendiente de la tracción tractiva los mexicanos. ¿Ya? Es con el coeficiente de fricción. Para varios coeficientes de fricción, pendientes mínimas recomendadas. Nada más. Y se acabó. Eso es lo que tiene. Diámetros. El diámetro mínimo para los mexicanos es 20 centímetros. Para nosotros es 15 centímetros. Y esa es la desgracia de utilizar el CivilCAD. El CivilCAD no te permite utilizar 15 centímetros. Tienes que hacer un truquito. ¿Ya? Porque el cálculo directamente en la norma mexicana te lo hace por el 20%. ¿No es cierto? Y para evitar obstrucciones, el diámetro mínimo es 20 centímetros. Yo diría que sí. De hecho, en el Chapare, en varios proyectos, no me han permitido utilizar 15 centímetros. 20 centímetros como diámetro mínimo. ¿Ya? Entonces, es eso lo que vamos a hacer. Y listo, hasta ahí es lo que me permite entonces calcular, digamos, con alguna exactitud diferentes opciones que voy a tener, que voy a utilizar el día de mañana en algunos ejercicios que vamos a hacer qué pasa cuando el tubo sube, qué pasa cuando el tubo baja, la pendiente de la calle sube, pero el tubo tiene que estar de acuerdo a la pendiente mínima. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el día de mañana, por favor. Hasta mañana. Hasta mañana, Hasta mañana, ingeniero. Inge. Hasta luego, Inge. Chao. Hasta mañana, También. Inge. Chao, chao.